Saludos amigos, yo soy Gamaliel Feliciano y como de costumbre me acompaña Eliezer Graterol, Julio Chazarreta, Carlos Molina y Efraín Velázquez. Nosotros somos El Equipo. Bien amigos, durante estos primeros episodios del equipo, esta primera temporada, hemos discutido temas muy interesantes. Nos hemos enfocado en aspectos como la fe, la gracia, la justicia, el perdón. Hoy queremos hacer algo distinto porque demasiado a menudo cuando nos juntamos a hablar de cosas teológicas, se nos olvida también que la teología por sí sola no nos sirve de nada. Tenemos que tener ese concepto de relación y queremos compartir con ustedes un poquito de qué es lo que nos une a nosotros en el equipo. No es simplemente el hecho de que tengamos unas opiniones teológicas unos pensamientos afines, sino también otras cosas que nos unen como una amistad. Y eso es lo que queremos compartir con ustedes hoy. Y vamos a empezar quizás con la persona a quien yo conozco de más tiempo. Y ese es mi amigo Efraín Velázquez. Ustedes lo conocen como el doctor arqueólogo bíblico Efraín Velázquez. Pero cuando yo lo conocí a él era el estudiante de teología Efraincito Velázquez. Efraín, Eso fue por los 70, por allá, ¿no? Por los 70. 1963. Estábamos nosotros allí en la Universidad Adventista de las Antillas. Y Efraín, cuéntanos un poquito acerca de ti y de tu historia. Pues muy bien, realmente Carlos está evocando esas décadas difíciles de la universidad. La verdad es que para mí la universidad fue una experiencia muy linda. Yo mientras estaba en la escuela intermedia, era uno de esos chicos, los cuales no son los más populares del salón. Estaba solamente con mi mejor amigo de la escuela intermedia y escuela superior, era el hijo del pastor Hidalgo, y éramos de los que íbamos a hacer diferentes actividades juntos, porque no éramos de los mejores en los deportes y demás. Pero cuando llegué a la universidad fue una experiencia muy linda. Tillian fue todo muy diferente a mi experiencia anterior. Tuve la oportunidad de incorporarme en la banda de la universidad, podía participar en programas, ya yo había estado en los cadetes médicos, pero allá pues participaba de actividades en las cuales yo podía poder hacer de más excelencia de lo que era en baloncesto, que no era lo mejor. Y Carlos estaba de hecho, yo recuerdo, Efraín, que para ese tiempo fue que salió la película White Men Can't Jump, y tú eres un testamento vivo a eso. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y allí fue que conocí a Carlos, y la verdad es que con Carlos no era muy fácil, porque Carlos tiene una conexión de su opinión sin filtro y su boca, en la cual yo en ese momento dado no estaba apreciando mucho, para serle bien franco. No es hasta que yo tengo la oportunidad de llegar a Andrews University, a la universidad en Michigan, donde Carlos es mi vecino, y ay, este tipo otra vez. Pero es interesante que ahí desarrollamos una amistad, pero tremenda, y los momentos que nosotros pasamos en la universidad los reinterpretamos y las atesoramos, y las experiencias vividas allá fueron tan especiales, especialmente cuando tú estás lejos de tu familia de ADN y llegas a tener otra familia, y esa fue el tipo de relación de un hermano. Y de ahí para adelante, a pesar de que nos separamos geográficamente y él ha estado en diferentes partes y yo en 2 o 3 lugares de vez en cuando me muevo, siempre hemos tenido la oportunidad de llamarnos, de escribirnos, de hablarnos casi a diariamente. A veces me preguntan mi esposa o me preguntan mis hijos, ¿ya te llamo Carlos? O llámate a Carlos hoy. O si suena el teléfono, ese es Carlos. Por lo tanto, me une una amistad muy especial. Pero tengo la oportunidad de conocer también a Eliezer, un hombre que lo conocí también mientras estaba en Andrews. También conocí a Gamaliel. Tiempo después, ya Gamaliel después de Menudo, después de Britney Spears. Menudo para acá de los chicos.
Sí, él es de los chicos. Él no sabe con los chicos. Efraín, tú sabes que tú eres de los amigos que yo he llamado de los lugares más remotos del mundo. Yo no sé si tú te acuerdas, pero llegó un tiempo en que teníamos era una especie de juego, ¿de dónde me estás llamando hoy? Una vez Efraín me llamó de Chipre, yo lo llamé de Irak, de distintas partes de Irak, lo llamé de Afganistán. Recuerdo la vez que te llamé para decirte que estuve en la casa de Abraham, y yo bien contento porque Efraín es un arqueólogo y ha ido a Jerusalén, a un montón de sitios, y por fin se me dio ir a un sitio que Efraín nunca había ido, que era la casa de Abraham allá en Ur de los Caldeos. Y Efraín me preguntó, ¿y cómo tú sabes que era la casa de Abraham? Yo le dije, bueno, pues dos, ¿verdad? La Biblia habla que haya por lo menos dos testimonios, dos testigos. Número uno, había un letrero que decía la casa de Abraham, y número dos, había el guía turístico iraquí que nos dijo, esa era la casa de Abraham, así que ahí están los dos testigos de cómo nosotros sabíamos que esa era la casa de Abraham. Terrible. Mencionaste, yo no soy arqueólogo, así que para mí no necesito tanta, ¿viste? Yo soy un tipo simple. Detalle. Bueno, el que mantiene con los detalles listos en el salón de clases, porque tuvimos la oportunidad de compartir juntos también, fue con Julio Chazarreta, que también desarrollamos una linda amistad, así que para mí el haber hecho este junte del equipo es más que simplemente un ejercicio intelectual o una oportunidad de nosotros discutir temas de interés. Es una experiencia de estar entre amigos, los cuales llevo en mi corazón y los cuales I look forward, miro hacia adelante en poder pasar un tiempo juntos. Fíjate, algo bien interesante, tú eres la persona que más tiempo yo he conocido en este equipo, pero la segunda persona a quien llevo conociendo por más tiempo, aunque no tuvimos una relación por muchos años, y más bien ha sido recientemente que nos hemos vuelto a reencontrar, es Gamaliel Feliciano. Cuando yo conocí a Gamaliel Feliciano era mi estudiante en la clase de historia. Sí, la víctima era yo. Estaba hablando con Gamaliel. Gama. Tú te ves, Carlos, te ves bastante bien para ser un sexagenario, entonces. Gracias, brother. Tú sabes. La carne vegetal. El prime steak. Pero, Gamaliel, ¿tú te acuerdas la conversación que estábamos teniendo el otro día? Porque yo le digo, Gama, ¿qué pasó contigo? Porque tú eras un muchachito bien difícil. Y ahora Gama es un, tú sabes, sos un... Una ¿Cómo autoridad. se llama? Buena gente. Ahora Gama es un pastor bien difícil. Ajá, ya tú sabes cómo es. El tipo es buena gente, yo no lo puedo creer, el tipo es buena gente de verdad. Gama, cuéntanos cómo fue esa transición de muchacho de academia, y de paso, para que entiendan, nos llevamos como que 5 o 6 años. Algo así. Gama tendría como unos 16 años, yo tenía 22, 23, y por eso era que fue mi primer trabajo, de hecho, en la Academia Adventista de Caguas, que yo estaba dando clases como maestro de historia. Y Gama, ¿cómo fue ese proceso que te trae hasta donde estás hoy como pastor? Mira, desde que tú y yo nos conocimos, bueno, tú sabes que hay gente que comienza a identificar ciertos dones en ti y comienza a decirte, pero a esa edad, lo menos que tú quieres es que te digan qué tienes que hacer con tu vida. Así que yo me fui a la universidad y comencé a estudiar otra cosa que no era teología. Estuve varios años en eso, luchando con Dios, hasta que en 1999 decido entonces irme a estudiar teología. Ya yo llevaba varios años de universidad. Allí hice casi 3 años en la Universidad también Adventista de las Antillas. Me casé en ese tiempo, comencé a pastorear un par de años más y después de allí fue que me voy a estudiar otra vez y así, las vueltas que da la vida, ¿no? Y llevamos ya 11 años en el área donde estamos, acá en Estados Unidos. Qué tremendo. Y lo menos que yo me imaginaba era que cuando yo fui a tomar unas clases militares allá en Washington, me iba a reencontrar con Gama. La otra persona que conozco de tiempo también,
es Julio Chazarreta. Aunque yo conozco a Gamaliel mucho antes que lo que conozco a Julio, con Julio he compartido más que con Gamaliel. Y como dato interesante, Julio me trajo a la atención de que él conocía a toda mi familia. Yo fui el último de la familia que él vino a conocer. Julio, cuéntanos un poquito, ¿cómo llegas tú a tener esa gran bendición de conocer a toda mi familia y finalmente conocerme a mí? Interesante, Carlos. Yo llego a Puerto Rico, yo soy argentino, salí de las no lo habíamos notado, ¿eh? De las benditas tierras del sur de América. Amén, amén. De los argentinos transformados, convertidos por el Señor. En el proceso, el Señor me saca del sur, de allá, me trae a Puerto Rico. Allí en Puerto Rico, cuando llego, empiezo a... Era colportor, para los que no saben, que nos puedan estar mirando, colportor es una persona que se dedica a visitar las casas de las personas con el fin de poder llevar literatura cristiana, especialmente libros de salud, pero con el fin de poder dejar también algún elemento espiritual impreso que pueda ayudar a que las personas se conecten con Dios. Y en esos días me piden dar una semana de oración, de predicación, en una iglesia donde el pastor de la iglesia era el padre de Carlos, la iglesia de Betania, donde también el pastor, el papá de Carlos había sido miembro también de esa iglesia, porque el papá de Carlos fue maestro también ahí en Puerto Rico antes de ser pastor. Después, yo trabajé un tiempo con tu papá Carlos, que también se llamaba Carlos, en realidad es el verdadero Carlos. Tú eres el Carlos II. El original. Digamos, ¿no? Entonces, con don Carlos trabajé y tu papá, como yo había llegado con otra visa de inmigrante, tu papá me ayudó a llenar todos los papeles que la asociación me estaba haciendo, la visa religiosa que se llama visa R1, y fue tu papá el que me ayudó a llenar todos esos papeles. Después ya me trasladé al oeste cuando empecé a estudiar, y cuando conocí toda la familia de Carlos, conocí a tu hermana, conocí a tu mamá, conocí a tu papá, conocí a tu hermano, pero yo no sabía, tú sabes que en todo ese tiempo conocí a tu primo también, Raulito, con el que me hice amigo, yo no había escuchado nunca que tuviesen otro hijo más. O sea que en tu familia no hablaban mucho de ti, Carlos. La oveja negra. Imagínate, cuando como años después, qué sé yo, 5 o 6 años después, me invitan a un seminario que venía a dar alguien a la asociación donde estaba trabajando, era en el oeste, ya en Puerto Rico, y llego y me dicen que la está dando es Carlos Molina. Y yo pensaba saludar a tu padre y me encuentro con este Carlos que nosotros conocemos, ¿no? La versión, digamos, inferior del Molina verdadero. Mejorada. Me lo encuentro allí, pero no, hablando en serio, no es que lo demás no fue en serio, sino fuera de broma, que Carlos fue muy significativa su intervención en mi vida, porque allí en esos días yo estaba pasando por ciertas, uno en el ministerio va teniendo etapas donde va creciendo, donde la mente se le va desarrollando, va aprendiendo nuevas cosas, y en esos días algo que Carlos trajo como aporte a mi vida, las teorías del gran Christian Schwartz y los 8 principios de crecimiento natural de la iglesia marcaron de una forma tan significativa mi ministerio, que después, cuando yo ya me fui de Puerto Rico y estaba en Oregon, me lo llevé a Carlos para que estuviera allí. Allí seguimos desarrollando nuestra amistad que empezamos en esos días allí en Puerto Rico, y bueno, vivimos experiencias muy interesantes con Carlos, como que nos levantaron un día a las 5:30 de la mañana para ir a buscar a alguien que se estaba muriendo, mientras la hermana nos decía eso llorando, y nosotros como pastores con corazón pastoral pensamos que podía ser el esposo, pero no era el esposo, que era la hija, pero no era la hija, pero el hijo tampoco era el hijo. Cuando llegamos era el pajarito que se estaba muriendo, y tuvimos que llevarlo con Carlos al veterinario y se nos murió en la mano. ¡Qué trágico! Un pájaro. Después quedamos como los asesinos de pájaros nosotros delante de los hermanos. Pero de ahí, ya con Carlos quedamos como amigos, consultor
sobre esas teorías de crecimiento natural de la iglesia y hasta hoy que seguimos tanto en mes hablando del tema, pero más que nada desarrollando esa amistad tan especial que empezó con la familia de Carlos. Después, bueno, se desmejoró con él, pero tratamos de seguir arreglándola de alguna manera. No, Julio, mira, lo que pasa es que déjame darte la explicación teológica. Yo soy como el vino de las bodas de Caná. Dejaron lo último para el final. Sí, y hablando del final y de lo último. Porque eres un milagro en realidad, ¿viste? Lo mejor para el final. Hablando de lo mejor y el final, la persona que último conocí en este equipo es quien fue mi pastor en la iglesia adventista allá de Hawái, el pastor y doctor Eliezer Graterol. Y sobrevivió, ¿eh? Sobrevivió ser tu pastor. Sobreviví, sí, lo rebauticé. Se retiró, se fue de profesor de teología sí, porque no aguantó. Después de haber sido mi pastor, dijo, ya estoy listo para ir a ser profesor. Así que, pero algo interesante, Eliezer, cuando yo me llegaron las órdenes, yo estaba desplazado en Afganistán, me llegan las órdenes, vamos para Hawái. Así que en un momento que tuve oportunidad de acceso al internet, busco la iglesia, a ver si había iglesias adventistas hispanas en Hawái. Descubrí que solamente había una. Entonces, la foto que había del pastor, no sé por qué, pero lo hacía hacer un viejito. Y le digo a mi esposa, hey, vamos para una iglesia y el pastor es un viejito. Y ojalá y que nos guste porque es la 21ª iglesia que hay. Entonces llegamos allá a la iglesia, descubrimos que alguien había hecho algo raro con Photoshop, porque Eliezer es menor que yo. Así que, y ahí comenzamos una amistad. Eliezer, cuéntanos un poquito de ti, cómo llega este chico de Venezuela a Hawái, de todas las partes del mundo. Óyeme, bueno, primero, como se pueden dar cuenta, estoy en un lugar público, en un parque, y tengo todo tipo de animales volando alrededor de mí. Así que quería advertirles eso, mis movimientos de la mano. Pero mira, al igual que Gama, yo comencé a estudiar otra carrera, ingeniería. Yo tenía la pasión ministerial muy dentro de mí, pero quería hacer dinero primero. Mi familia tenía un negocio y yo quería correr ese negocio. Y yo no sé si tú sabías esto, Carlos, pero en una clase de lógica matemática, en mi primer año de ingeniería, esa clase me marcó porque yo decidí regresar a casa aplicando los principios que había aprendido en esa clase para probar si lo que mi mamá me había enseñado y lo que la Biblia me había enseñado y la iglesia adventista me había enseñado eran veraz y no era puro cuento. Y yo me atrevería a decir que fue en ese momento en que tuve mi conversión. Amén. Y pasaron una serie de eventos. Al final dejé la carrera y fui a estudiar teología en el colegio adventista. Era un chico bien desadaptado, ustedes no conocían eso de mí, uno de los más traviesos de mi promoción, al punto de que varios de mis maestros dijeron que o no me graduaría o no tendría trabajo. Pero lo podemos captar, Eliezer, eso que está diciendo, lo hemos captado en estos episodios. Sí, seguro. Seguro. No tanto rebeldía, sencillamente era mi forma de ser, por supuesto, inmadurez. Y el Señor pone en mi corazón el deseo de seguir preparándome, y entonces yo quería ir a la Universidad de Andrews a hacer una maestría, pero había un pequeñito problema. Número 1, no tenía dinero. Número 2, no tenía visa. Y número 3, no podía hablar inglés. Sin embargo, sin visa, sin dinero y sin inglés, me aventuré y es una historia muy larga. El Señor abrió puertas en el camino, ya que fue una aventura de fe. Y terminamos en el año 2002 en Andrews. Por ahí yo veía a Efraín. Efraín estaba aplicando para el programa doctoral, iba por ahí con Randall Junker, me acuerdo, Efraín, a hacer algunas excavaciones y todas esas cosas. Y se me estaba venciendo la visa ya para el año 2003 y entonces estábamos buscando opciones para
porque yo apliqué pidiendo trabajo en todas las asociaciones de Estados Unidos. En estos días enviamos cartas porque el email todavía no era tan común. Y por supuesto todas me dijeron que no porque no tenía experiencia. Todas menos una, la Asociación de Hawái, que yo ni sabía que existía. Estábamos Nelly y yo haciendo planes para ir al UK, al Reino Unido, a seguir estudiando. Pero de manera providencial el Señor abrió la puerta para la única asociación que no habíamos aplicado, la Asociación de Hawái, y fue allí donde estuvimos 15 años maravillosos, y allí fue donde conocimos a Carlos, establecimos una amistad muy linda. Él me ayudó muchísimo en la iglesia, contribuyó financieramente con su liderazgo. Gracias a Carlos se pudo renovar gracias a su liderazgo se pudo renovar el templo, y entre otras cosas yo aprecio que Carlos me motivaba a invertir más tiempo con mi familia, con mis chicos, con mis niños estaban más pequeños, y él me decía, tómala con calma, y me hizo en cierto sentido tener un balance en mi vida y en mi ministerio. Qué bueno. Te has dado cuenta que el elemento en común que tenemos todos es Carlos. Carlos, cuéntanos tú un poquito también acerca de esa trayectoria que Dios te ha traído a el área de los estudios bíblicos y la pastoral, ya que yo entiendo que tú eres algo así como un Jonás, que estabas resistiéndote a ese llamado que el Señor te estaba haciendo, aun cuando tu papá dejó un ejemplo tan maravilloso a través de su ministerio. Pero cuéntanos tú un poquito también. Pues mira, Efraín, tienes razón. Yo llegué a Antilian. Yo siempre había pensado que iba a ser pastor, pero yo llegué a Antilian y en 1989 comienzo a estudiar para el ministerio, y por razones que no vienen al caso ahora me desencanté y busqué la manera de hacer otra cosa. Y en las palabras de ese célebre puertorriqueño, don Luis Muñoz Marín, cometí errores de juventud y me gradué con un bachillerato en música. ¿Y por qué digo errores de juventud? Porque soy un músico malísimo. Esa tuba, ¿qué mucho tú molestabas con esa tuba? Ay, Dios. Yo le dije a mi profesor de tuba, yo le dije, mire, yo lo que necesito es que usted me deje graduar, y yo le prometo que yo nunca voy a trabajar como maestro de música. Así que me gradué con muy buen promedio, porque el asunto es que con la teoría yo no tenía ningún problema, con la historia no tenía ningún problema, el asunto era la ejecución, y para un músico que no puede ejecutar es un problema bastante serio. Entonces, de ahí, un día me pidieron que le tradujera a un predicador que venía de Estados Unidos. Entonces yo fui a traducirle. Este hombre estaba hablando de Jacob y cómo Jacob estaba corriendo de Dios. Y a medida que yo voy traduciendo el sermón, es como que una espada me está atravesando el corazón. Y mientras más este hombre hablaba, más difícil se me hacía traducir el bendito sermón, porque me estaba involucrando yo con el sermón, cosa que cuando uno como traductor no puede hacer, porque pierdes el enfoque de lo que estás haciendo. Termino eso y le digo a mi esposa, yo creo que el Señor me está llamando al ministerio. Tremenda explosión. Ella me dice, yo nunca me quise casar con un pastor. Y ella siempre le dijo, yo voy a Antilian, pero yo no me caso con un pastor. Y le digo, bueno, pues no te casaste con un pastor, así que estamos bien. Pero creo que esto es lo que el Señor me está dirigiendo. Así que luego de mi graduación de la universidad, me fui a la Universidad de Andrews a hacer una maestría en divinidades. Allá otra vez el espíritu de rebelión se apoderó de mí una vez más, y cambié de maestría en divinidades, hice una maestría en teología sistemática. Y bueno, luego de ahí pues pasé gran parte de mi tiempo enseñando, maestro de Biblia, maestro de historia. Ya para ese entonces ya yo había conocido a Gamaliel. Y eventualmente en el año 2008, estando en el Hospital Bellavista, un joven especialista de la Guardia Nacional de Puerto Rico me dice, oiga, pastor, ¿qué está usted haciendo con su vida? Porque nosotros necesitamos capellanes militares. Y la realidad es que yo no estaba haciendo nada de significativo eterno, de significado eterno. Y
Y yo fui a mi esposa y a mis hijos y les dije, mira, yo creo que el Señor me está llamando al ministerio de la capellanía militar. Y las cosas Dios había orquestado las circunstancias en mi vida como para que yo no pudiera desatender este llamado. Así que comencé el proceso ya para el año 2008 y para septiembre comencé ya como capellán militar. Y bueno, el resto es historia, ha sido una experiencia maravillosa que no es para todos, pero es para mí. Buenísimo, buenísimo. Yo lo que quiero saber, sinceramente, Carlos, ¿por qué el invento del equipo? ¿De dónde nace la idea de reunir tanto loco juntos? Porque esto es una cosa tremenda. Porque para los que no saben, esto es una iniciativa de Carlos. Ahí está. Pues mira, a mí me gusta ver programas de comentaristas, política y qué sé yo, y me puse a pensar, ¿por qué no tenemos un programa donde 4 o 5 personas nos podemos juntar y hablar de temas de actualidad, de temas que sean de vida cristiana real, pero que tengan profundidad intelectual, teológica, y que a la vez tenga una exposición sencilla? Y ahí fue cuando comencé. Yo creo que Gama, a ti fue el primero que te llamé. Y luego llamé a Efraín o a Eliezer. Okay. Y entonces le presenté esta idea. Y bueno, la idea era precisamente eso, un programa de teología laico, donde la gente pueda tener principios, fundamentos sólidos, pero a la vez que lo expresemos de una manera como la Biblia. La Biblia es extremadamente profunda, pero extremadamente sencilla. Entonces, de ahí surge la meta. Luego de la primera grabación que hicimos, yo me quedé pensando como que le faltaba algo al programa. Es como que teníamos todo, pero nos faltaba algo. Un loco, dilo, un loco. Nos faltaba ¿cómo se llama? La efervescencia, ¿eh? Y entonces dije, no, déjame llamar a Julio, porque yo creo que esto es lo que le falta a esto. Y yo creo que faltaba otro toque sudamericano. Sí. Y cada uno en su especialidad, porque mira, en el caso de Gamaliel, es un experto en el área de la conducta, su doctorado en psicología, su experiencia pastoral. En el caso de Eliezer, sin lugar a dudas, como misiólogo y también biblista, ya que ha estado trabajando en 2 programas doctorales. Y el caso de Julio, cuando hablamos de hacer, yo soy medio selectivo en cuanto a la teología aplicada. Y Julio es uno de esos practitioners, de las personas que se ha encargado de ser un comunicador de la palabra de una manera efectiva, que pocas personas lo han hecho. Esa tradición sudamericana, hay que decir que sin lugar a dudas Sudamérica nos ha entregado a través de las décadas comunicadores muy especiales, y Julio pertenece a ese nivel. Así que estoy bien contento hay de que algunos que se han atrevido, algunos que se han atrevido a decir que Julio está al nivel de Bullón. Y no sé. Bullón está al nivel de él. Así que ahí está. Estoy a punto de llorar. Estoy a punto de llorar porque lo que Carlos está diciendo es que me trajo para mejorar el programa, para ponerlo en excelencia, y lo que acaba de decir es algo que yo siempre sospeché, pero no me como es argentino, no lo podemos animar mucho. Humilde. Una vez preguntó, alguien preguntó, ¿qué cosa es el orgullo, la soberbia? Y otro respondía, es ese pequeño argentino que todos tenemos. Ya. Yo no soporto chistes étnicos, así que córtalo y vamos a movernos. Bien. Y bueno, estamos aquí, ya hemos culminado con esta primera temporada y hay grandes cambios que han estado surgiendo en prácticamente, por lo menos en 3 de nosotros nos hemos mudado desde que comenzamos a grabar esta temporada. Yo me mudé de Washington State
aquí a El Paso. El primer programa lo grabamos, yo estaba en Washington State. Creo que el segundo o tercer programa lo grabé en Nuevo México, de camino hacia acá. Y luego el resto, pues ya hemos estado acá. Julio Chazarreta recién se había mudado a su casa cuando lo invitamos a ser el quinto miembro del equipo. Y Gamaliel Feliciano ha estado pasando por un proceso que definitivamente Dios ha estado involucrado, pero que Eliezer Graterol, pues si hay alguien que culpar, todos sabemos que es Eliezer que debemos culpar. No importa lo que sea. No importa lo que sea. Así que, Gama, háblanos de ese proceso que está pasando en tu vida. Bueno, mira, yo te digo que estamos felices, no necesariamente o no solamente por el sitio al que vamos a ir, sino por cómo Dios, como tú mencionas, se ha mostrado, ha conducido todo, ha colocado todo en su sitio. Después de una década de estar aquí en el área del Distrito de Columbia, del área de la capital de Estados Unidos, nos vamos para el sur, a Tennessee. Vamos a comenzar ya este próximo mes, comenzamos con la Georgia Cumberland Conference como senior pastor de la iglesia hispana, Spanish American, de la iglesia hispanoamericana, allí en el campus de la Universidad de Southern. So, voy a estar más cerca de Graterol. Él dice que voy a estar más cerca de la perfección, así que estoy feliz por eso. Estoy feliz por eso. A través de este proceso es que yo conozco a Graterol. Nos hemos visto quizás así cara a cara, quizás 2 veces nada más, y ha sido un placer conocer a este hombre, igual que con ustedes. Con todos ustedes hay historia, como Carlos mencionó, de nuestra historia desde high school. Efraín también. Efraín fue jefe mío en un momento dado, brevemente. Con Julio yo tomé clase también. Creo que en Antillian tomamos clase y su esposa fue maestra mía de español cuando yo estaba en high school. Así que, y ahora con Eliezer en esta nueva oportunidad allí en Southern, estamos muy felices, muy felices. Dios nos permite hacer ministerio en cualquier parte del mundo, ¿no? Pero saber que vamos a bendecir de una manera especial y vamos a ser bendecidos también por esa congregación que es tan especial allí, que está haciendo una misión, cumpliendo una misión tan linda, nos emociona muchísimo. Así que estamos entre cajas, aquí en la casa. Ya ustedes saben de esta historia, entre cajas y entre mudanzas. Perfectamente. Yes, ahora mira, va a ser mi tiempo de venganza porque Carlos, cuando yo era pastor, me hizo la vida de cuadrito. Ahora payback para mí, tiempo de pago, de venganza. Sí, pero tú eres más paciente que yo, así que ten cuidado. Mira, Julio, y cuéntanos de ti, porque te estuviste de pastor en Puerto Rico, Oregon, estabas con la Pacific Press de promotor. ¿Qué estás haciendo ahora, Julio? Pues fíjate, estuvimos 6 años, los últimos 6 años allí en la Pacific Press, con la revista El Centinela, que es la revista que la iglesia en Norteamérica, en todo Norteamérica, utiliza para compartir la fe, como un instrumento de bendición para hacer conocer el mensaje de salvación. Y estábamos muy, pero muy enchufados, entusiasmados ahí con eso. Pero Dios tenía otros planes, y los planes de Dios, cómo decirle que no al Señor que conoce y sabe todo y entiende todo y está por encima de todos nosotros, ¿no? Así que en esos días del mes de diciembre me invitan a una entrevista para la posición que quedaba vacante en la Unión del Sur. Aquí la división norteamericana tiene 9 uniones, y la unión más grande a nivel de miembros y otros elementos más es la Unión del Sur. Aquí en 8 estados del área sur, desde Alabama, Mississippi, Kentucky, Tennessee, Georgia, Carolina del Norte, del Sur y la Florida. Esos son los 8 estados donde hay 8 asociaciones, 3 asociaciones regionales y 5 asociaciones estatales. Y el pastor que estaba anterior de mí aquí, el pastor Jorge Mayer, se estaba jubilando, y entonces estaban buscando un reemplazante, y a alguien se le ocurrió, algún loco habrá sido, propuso mi nombre en la mesa, y bueno, me invitaron, vine a una entrevista aquí con los administradores, y a los 10 días después de esa entrevista me
me hacen la invitación, el llamado para venir para acá. Entramos en una especie de lucha con el Señor en el buen sentido de la palabra, ¿no? Cuando tiene que haber esos cambios de preguntar y saber, de querer tener la convicción, la seguridad de que Dios es el que está dirigiendo ese paso que uno va a dar. Con mi esposa estuvimos orando y bueno, el Señor fue mostrando de diversas maneras y aceptamos el llamado, la invitación, y en febrero 1 iniciamos nuestras funciones como coordinador hispano de la Unión del Sur, aquí para todos los ministerios en español de toda nuestra unión. Y lo interesante fue que empecé, y como tenía compromisos antiguos, tuve que atender esos compromisos más cercanos, no pudiendo estar ese primer mes de febrero aquí en el área. Llego para mi primera actividad, digamos, ya para asentarme acá, el 14 de marzo, llego a Orlando, a una iglesia en Orlando a predicar, y tengo que predicarle a las bancas. Y me graban, o sea, no es que me transmiten desde allí como están haciendo todos los sábados la iglesia de Forest City, y desde allí estamos en cuarentena desde ese día. Así que así hemos pasado este último tiempo. Desde ahí no has trabajado entonces. Fíjate, Eliezer, estuve preparando un informe, ahora que dices eso. En estos 3 meses que llevamos ya de pandemia, he tenido más de 50 reuniones, he predicado más de 50 sermones, y he tenido 3 semanas de oración y una campaña. Y hasta en pandemia y todo hemos tenido. ¿Te acuerdas la campaña que mandaste el videíto? Sí. La promoción de la universidad, 16 bautismos. ¿Cómo bautizaron estos pastores con bozales y toda la gente? Pero 16 se bautizaron, mira. Bueno, todo con eso, pandemia, experiencia sin para la gloria de Dios. Así Amén. así es. Con pandemia, sin pantalones largos, todos pantalones cortos, solamente de acá para arriba. Y en pantuflas. Oye, Efraín, cuéntanos un poquito. Ya tú llevas muchos años, yo creo que tú eres de todos nosotros el que menos te has mudado. Una vez que llegaste a Puerto Rico ya hace varios años, pero no te habrás mudado de tu casa, pero has andado recorriendo el mundo. Y en los últimos años estás enfocándote, has estado desempeñándote como presidente del Seminario Teológico Interamericano. Cuéntanos, Seminario Teológico Adventista Interamericano, SETAI. Cuéntanos un poquito de tu trabajo en el SETAI, cómo ha ido el SETAI creciendo y qué cosas se ven en el horizonte para el SETAI. Pues yo en resumen, ya que han dado algo de la trayectoria y de cómo Dios les ha dirigido, pues yo les diría que desde pequeño el Señor había puesto en mi corazón el servir como pastor. Cuando entré en el 91 a Antillian. Señoras y señores, esperen un momento, porque esto es un momento cardinal en el equipo. Esto es algo bien tradicional. Usted le hace una pregunta a la persona y ellos contestan lo que ellos quieren. Exactamente. Continúa, hermano. Continúa. No, es que tenemos individualismo. Tú porque estás acostumbrado a lo militar, yes, sir, no, yes, wow, sí, wow. No. Somos latinoamericano al fin del día. Pues mira, cuando llego en el 91, el joven que está al frente mío pone ahí que él va a ser el próximo director de jóvenes de la Asociación General. Y yo me tocaba el próximo y mi deseo, honestamente, era poder ser pastor de una iglesia con muchos jóvenes. Soy del campo, mi papá tiene un 6º grado de escuela elemental, mi mamá tampoco terminó la universidad, así que yo el llegar allí pues ya era algo significativo para mi familia. Y pues eso es lo que tiene en mi corazón. El Señor tiene un sentido del humor increíble, porque más adelante me da la oportunidad de pastorear. Cuando estuve en Michigan también estuvimos plantando una iglesia en Lawrence, que Carlos fue parte de ese proyecto tan lindo. Y cuando regreso a Puerto Rico me pide enseñar. Cuando estoy enseñando de profesor, nosotros ganamos menos que lo que los estudiantes que graduamos están ganando, pero es el llamado nuestro es precisamente a hacer la voluntad de Él. Y más adelante, cuando me toca dirigir el departamento de teología y después trabajar para la división, pues hemos visto cómo el Señor tiene un sentido de humor tremendo, porque yo jamás me imaginé hacer un doctorado, ni estar trabajando
en una institución como ahora, como el Seminario Teológico. El Seminario Teológico sirve a 10 países. Hemos tenido la oportunidad de abrir nuestro recinto en francés en Haití hace un par de años atrás. Tenemos la oportunidad de ofrecer programas doctorales en el área de teología aplicada, también las maestrías aplicadas y académicas, y estamos emocionados, ahora para contestar la pregunta, emocionados porque el año que viene vamos a comenzar un programa académico, un PhD en el área de Biblia, tanto en Antiguo como Nuevo Testamento, y estamos buscando la forma de cómo darle un toque de apologética, haciendo un programa particular, un programa único. Amén, amén. Sí, en otras partes del mundo. Por lo tanto, pues vamos a ver cómo el Señor, como les dije anteriormente, tiene un gran sentido del humor, porque Él dirige a las vidas de nosotros como nunca nos imaginamos. Nunca pensé tener un doctorado. Yo pensaba que el Señor iba a venir poco después que yo me casara. Yo no pensaba tampoco tener hijos, pero me gustó el asunto y llevo 4 en el proceso. Pero nada, gracias al Señor por las bendiciones y por el privilegio de conocer un grupo de amigos de este equipo que son todos ustedes. Gracias, Efraín. Eliezer, tú también tienes una historia reciente muy interesante. Como mencionaste, llevabas 15 años allá en Hawái, y la verdad es que esos 4 años que yo pasé allá en Hawái fueron fantásticos. ¿Qué hace que una persona que lo tenga todo, playas, belleza, todo, camisas de flores, todo eso para venir a trabajar acá al sur de los Estados Unidos? Mira, tú dijiste algo interesante, lo tenía todo, tienes razón, belleza natural, flores, montañas, playa. Lo que no dijiste es que yo por 15 años difícilmente prediqué con corbata, y nada se compara a predicar sin corbata. Por ahí de vez en cuando me ponía mi labalaba, que es una falda, así que eso fue espectacular. Lo que decía Efraín, 2 cosas, la voluntad del Señor y la pasión que Él mismo nos ha dado. Cuando estos 2 factores se unen, la pasión que tú tienes para servir o para hacer algo específico, el Señor va a abrir puertas, el Señor va a buscar una necesidad para que de alguna manera tú satisfagas esa necesidad, y en el proceso vas a disfrutar eso. Descubrí que uno de mis dones espirituales era la enseñanza. Al propósito, tú, Carlos, y entre otros me afirmaron eso. Efraín en el año 2013 me dio la oportunidad de enseñar una clase como profesor adjunto en mi alma mater en Venezuela. No sé si tú te acuerdas de eso, Efraín, a un grupo de maestría. De manera interesante, yo le estaba dando clase a algunos de estos maestros que tiempo atrás, cuando yo estaba haciendo mi bachillerato y mi licenciatura, me dijeron que yo no tenía la vocación. Otra vez el Señor tiene muy buen sentido del humor, ¿no? Y cuando yo termino ese programa de maestría, era mi primera intervención como maestro a nivel de maestría, en general, pero era a nivel de maestría. Yo le digo a Nelly, a mi esposa, a mí me gustaría estar haciendo esto toda la vida. Y en el proceso seguimos aprendiendo, seguimos capacitándonos, seguimos aplicando. Me dijeron que no en los 3 lugares donde apliqué. Finalmente, Efraín, que tuve la muy mala idea de colocarlo como uno de mis referencias en mi resumen. Recuerdo, era una mañana en Honolulu, soleada, cuando me llama Efraín y me dice, mira, me llamó el decano de la Universidad de Southern y me está preguntando por ti. Y yo no sé si tú te acuerdas de eso, Carlos, porque si mal no recuerdo, hicimos una telellamada, teleconferencia. Sí. Y a partir de allí, el Señor abrió una puerta que yo no esperaba. Mi plan era irme de misionero a Ayas, en las Filipinas, o en otro lugar, en África, adquirir experiencia en la enseñanza por quien no la tenía. Y yo le dije a Nelly, después que tengamos experiencia, nos venimos a Estados Unidos y trabajamos en Andrews o en Southern, porque no creo que me vayan a llamar con el nivel de experiencia educativo que yo tengo, o de enseñanza que yo tengo, que es casi nulo, solamente con el CETAI y en veranos.
pero otra vez el Señor tiene buen sentido del humor y entre varias personas me escogieron a mí y sentimos paz, aceptamos el llamado y ya tenemos 2 años por acá. Y gracias por ese punto, Eliezer. Estamos ya llegando al final del programa de hoy, de este episodio, pero hay algo que yo quiero resaltar, es que en cada una de las historias de nosotros usted puede encontrar que hay un aspecto relacional, que es lo que nos une a nosotros como equipo. Más allá de grabar este programa, nosotros compartimos mucho digitalmente. Tristemente, los que más cerca van a vivir próximamente van a ser Eliezer, Julio y Gamaliel, y Efraín y yo vivimos lejísimos. Yo estaba sacando la cuenta, para ir a visitarlos a ustedes, muchachos, me toma 20 horas manejando, y las primeras 10 solamente es cruzando el estado de Texas. Así que el primer día ni siquiera he salido del estado de Texas. Pero esta relación que nos une ha superado la distancia, ha superado el tiempo y ha permitido que podamos hacer esto. Y de esa misma manera vemos cómo Dios ha guiado nuestras vidas. Y muchas veces, no necesariamente por nuestra habilidad o por nuestra sabiduría, sino simplemente por la relación. Recuerdo que luego de que Eliezer fue a su entrevista, yo estaba en Italia con Efraín en una reunión de teólogos. Eso es una historia muy interesante porque se equivocaron y me invitaron a mí. Pero bueno, eso es otra historia. Y estábamos allá hablando y allá me encontré con quien iba a ser el jefe de Eliezer. Y estuvimos hablando así un poquito y él me estaba mencionando que sí, que había buena química, que le gustaba eso. Y después Eliezer me lo confirmó. El hecho de que la gente que estuvo compitiendo por ese trabajo, desde el punto de vista académico, quizás en el papel tenían más experiencia, más capacidad académica, pero no hubo química, no, cuando llegaron allí no se mezclaron, no se mostraron miembros del equipo. Mira, a mí me contó, déjame decir esto, porque a mí me contó un chico llamado Joe. Joe estuvo en la clase que Eliezer fue solamente como para practicar la clase. Y él quedó encantadísimo. Él dice, y le tocó el ser parte después de los estudiantes que estaban opinando. Y yo debo destacar que en cuanto al área académica, y lo digo porque yo soy consultado con varios foros sobre personas que van a trabajar, no había nadie que pudiera superar a Eliezer porque él tiene 2 programas. La ventaja es que tiene una teoría aplicada y también en el área más académica, pero lo que sí le llevaban la delantera tal vez era en cuanto a experiencia, en cuanto a lugares. La ventaja de él es esa capacidad que él tiene, la personalidad y que trabajo con el CETAI. Realmente, pues, trabajar con nosotros. Pues, ahí está. Yo sabía eso, ese detalle. Así que el punto quizás que yo quisiera que ustedes se lleven de este programa al terminar nuestro primer season, que es para nosotros es un punto significativo en el equipo, es que no simplemente la teología es importante, pero así como la relación tuya con el Señor es importante, es también importante con las demás personas con las que te llevas. Y eso son cosas que son fundamentales para nosotros en el equipo. Estamos unidos por nuestra amistad, por la química, por la teología, por nuestros intereses. Y esperamos que esta primera temporada de este programa te haya sido de bendición. Ya en unos próximos meses necesitamos darle tiempo a nuestro amigo Gamaliel para que llegue a su nueva casa, se ubique. Igualmente el verano siempre es un tiempo de transición, hay mucha gente haciendo distintas cosas, pero vamos a estar trayendo una nueva temporada del equipo y vamos a estar tocando temas muy impactantes, temas que son de relevancia en nuestra vida personal
y familiar y cómo nos impactan en nuestra vida espiritual. Así que los invitamos a que no se pierdan la próxima temporada, que ya esperamos para el mes de septiembre estar comenzando a presentarla, y deseamos que sea bendición. Si tienes alguna pregunta, si te gustaría sugerir algún tema, por favor escríbenos a nuestro correo electrónico. Lo vas a ver en el fondo de la pantalla allí, elequipo.info@gmail.com. Visita nuestra página de Facebook y nuestra página de YouTube. Y como un regalo final para cerrar esta temporada, queremos decirte que también nos puedes encontrar en el podcast de iTunes Podcast. Puedes ir, buscas El Equipo Podcast y allí puedes escuchar todos estos programas que hemos estado preparando para el beneficio de cada uno de ustedes. Y sin lugar a dudas, porque lo disfrutamos mucho. Así que con esto cerramos nuestro programa de hoy y voy a invitar a Eliezer, siendo el niño del equipo, que cierre con oración esta tarde. Padre querido, no siempre tenemos los mismos pensamientos o llegamos a un acuerdo teológico de ideas, pero en Cristo Jesús hemos aprendido a ser uno y nos respetamos y nos queremos y hemos entendido que por encima de cualquier planteamiento teológico, el amor ágape, el amor cristiano, va por encima de todas las cosas. Y pedimos por aquellos que nos están viendo, que nos están escuchando, sin lugar a dudas, tú tienes un plan con cada uno de ellos. Tú eres el Amén. Dios de lo imposible y en tu providencia y sabiduría que tú continúes abriendo o cerrando puertas. Que muchas personas a través de nosotros, a través de nuestros amigos, puedan conocer de tu amor. Amén. Esta es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga y será hasta la nueva temporada donde nos volveremos a encontrar aquí en El Equipo. Aloha. Bendiciones. Bendiciones.